Escucha con atención, porque lo que estás a punto de oír no es una palabra cualquiera. Es un llamado urgente del cielo. Hay personas a tu alrededor que no son lo que aparentan ser. Hay rostros conocidos, voces suaves, presencia cercana, que en realidad son instrumentos del enemigo disfrazados de afecto, de apoyo, de amistad. Y si no tienes discernimiento, si no estás despierto espiritualmente, podrías terminar atado a relaciones que Dios nunca permitió, caminando junto a quienes bloquean tus bendiciones, compartiendo tu altar con quienes fueron enviados para contaminarlo. Esta no es una palabra ligera, es una advertencia profética, es una voz del cielo que viene a sacudir tu espíritu y abrir tus ojos. Porque el enemigo no siempre viene con gritos ni con violencia, muchas veces viene con abrazos y palabras dulces. Hoy Dios te habla fuerte, claro y sin rodeo. Te dirá cómo actúa el infierno a través de personas, te mostrará cómo reconocer vínculos contaminados, te abrirá los ojos para que veas más allá de las emociones, más allá de la historia, más allá del afecto, porque el amor verdadero no tolera la oscuridad. La santidad no negocia con la contaminación, y el propósito eterno jamás podrá cumplirse si estás rodeado de aquellos que se disfrazan de luz, pero llevan tinieblas en el alma. Esta palabra es para ti, que has sentido la inquietud, para ti que sabes que algo no cuadra, para ti que estás luchando con relaciones que te drenan, que te desenfocan, que te enfrían espiritualmente. Dios te dice hoy, abre los ojos, levántate y corta lo que te está impidiendo avanzar, porque el enemigo se infiltra, pero el Espíritu Santo te revela. Quédate hasta el final. No apague este mensaje, porque lo que vas a recibir puede ser la diferencia entre el estancamiento o el cumplimiento del llamado que Dios depositó sobre tu vida. Es hora de romper la cadena invisible, es hora de restaurar el altar, es hora de obedecer aunque duela, porque cuando tú obedeces el cielo pelea por ti. Dios revela la verdadera identidad espiritual de las personas que te rodean, aunque sus rostros sean familiares. Esta verdad es tan profunda como dolorosa, pero absolutamente necesaria para quienes desean caminar en santidad, propósito y protección divina. Porque hay rostros que sonríen, pero detrás de ellos habita el engaño. Hay palabras dulces, pero alimentadas por el veneno de la manipulación. Hay presencias constantes en tu vida que parecen ayuda, pero son emisarios del enemigo disfrazados de apoyo. Y aunque cueste aceptarlo, Dios, en su infinita misericordia, no permitirá que camines a ciegas con quienes fueron enviados por las tinieblas para destruirte lentamente. Jesús lo dejó claro en el Evangelio según Mateo capítulo 7, versículo 15, cuando dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y aunque el pasaje se refiere directamente a líderes espirituales falsos, su principio se extiende a toda relación. El enemigo no se presenta con cuernos y cola, sino con apariencia de bondad. Y muchas veces los que llevan una agenda demoníaca no están lejos, están al lado. El Espíritu Santo comienza a alertarte. Lo hace de forma sutil pero firme. Algo en tu interior se inquieta, la paz se desvanece cuando estás cerca de ciertas personas. No sabes por qué, pero te sientes drenado, confuso, culpable, controlado. Y mientras tu lógica dice: es mi amigo, es mi familia, me ha ayudado, tu espíritu grita: no es seguro, no es sano, no es de Dios. Ahí empieza la obra divina de abrir tus ojos. Porque el Padre que te ama no va a dejarte rodeado de tinieblas con apariencia de luz. Y es que en el mundo espiritual no todo es lo que parece. Hay personas que cargan demonios de división, de control, de acusación, de manipulación, de sensualidad, de celos, de ruina. No porque sean malas por naturaleza, sino porque se han abierto al enemigo y se han vuelto instrumentos en sus manos. Y si tú estás ungido, si tú llevas un llamado, si tú tienes destino profético, esos instrumentos demoníacos te van a rodear para estorbar, retrasar y dañar lo que Dios quiere hacer contigo. Pero aquí está la buena noticia. Dios no permitirá que sigas en ignorancia. Él ama tanto tu vida, tu alma, tu llamado, que comenzará a mostrarte lo que antes no veía. Te quitará el velo. Permitirá conversaciones que revelen el corazón. Permitirá actitudes que desenmascaren intenciones. Hará que oigas cosas, que notes cambios, que sientas peso espiritual. Y no será casualidad, será discernimiento activado. Será el Señor diciendo: esa persona no es quien tú crees. Yo la veo desde lo alto y quiero que tú la veas desde el Espíritu. No se trata de desconfiar de todo, no se trata de caminar con paranoia, se trata de caminar con discernimiento, porque el que discierne en el Espíritu no es fácilmente engañado. El que tiene intimidad con Dios no cae tan fácil en trampas disfrazadas de amistad. El que vive en oración reconoce lo que no cuadra, aunque todo parezca perfecto por fuera. Y ese es el nivel al que Dios te quiere llevar. Así que si estás sintiendo que Dios está revelándote rostros ocultos, intenciones torcidas, vínculos que no edifican, no lo ignores. No lo minimice, no lo justifique, porque lo que tú toleras hoy por afecto, mañana puede destruir tu paz, tu fe y tu propósito. Deja que Dios te muestre, aunque duela, aunque se trate de alguien cercano,
Porque Él no está quitando a alguien, está revelando lo que estaba oculto. Y eso, aunque duela, es amor. El Señor permite ciertas heridas para mostrarte quién es tóxico en tu entorno y necesita soltar. A veces nos preguntamos por qué una persona que amábamos nos falló, por qué alguien que parecía tan bueno de repente se volvió hiriente, o por qué una relación tan cercana terminó en traición, humillación o dolor profundo. Lo que parece una tragedia emocional muchas veces es una intervención divina, porque Dios en su soberanía no solo bendice con añadiduras, también bendice con pérdida. Y una de las formas más contundentes en que Él aleja demonios disfrazados de personas es permitiendo que te lastimen para que despiertes. Es difícil de aceptar. Uno quiere pensar que todo será amor, paz y armonía, pero cuando estás caminando con un propósito celestial, no puedes darte el lujo de mantener alianzas con quienes fueron enviados por el infierno para robarte el gozo, debilitar tu fe o hacerte tropezar. Y si tú no los sueltas por discernimiento, el cielo los arrancará por confrontación. José fue traicionado por sus propios hermanos. David fue perseguido por quien lo había llamado hijo. Jesús fue entregado por uno de sus discípulos. ¿Crees que todo eso fue casualidad? No. Fue el método doloroso pero necesario mediante el cual Dios expuso lo que el corazón humano muchas veces no quiere ver. Porque cuando el alma se encariña, el espíritu se nubla. Y Dios, por amor a tu destino, rompe esas vendas a través de situaciones que parecen tragedias, pero en realidad son liberaciones disfrazadas. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas son buenas, sino que obran para bien. Eso significa que sí, hay lágrimas, hay decepciones, hay golpes, pero si amas a Dios, esas heridas no son castigo, son redirección, no son abandono, son protección, no son rechazo, son puertas cerradas por misericordia. Muchas veces la persona que más te drena emocionalmente es la que más te aferras a retener, y Dios te lo ha mostrado una y otra vez. Te ha inquietado, te ha incomodado, ha permitido episodios de control, de celo, de culpa inducida, de chantaje emocional, y aún así sigues atado por lealtades equivocadas. Pero llega un punto en que el Señor dice: ya no más, y ahí viene el corte, ahí viene la herida que expone, el desprecio que abre los ojos, el abandono que sana más de lo que hiere. Porque cuando Dios permite que alguien te lastime, no es para destruirte, es para que por fin suelte a quien nunca debiste cargar. Y en ese momento te duele, pero luego miras atrás y dices: gracias, Señor, gracias porque te dolió más ver cómo me robaban la paz. Gracias porque me liberaste de quien me manipulaba. Gracias porque me arrancaste a quien me cegaba. Gracias porque aunque yo no tuve el valor de alejarme, tú me defendiste como padre celoso. Y ahora que ya no está, vuelvo a respirar, vuelvo a orar, vuelvo a ver con claridad. La herida fue el vehículo de mi libertad. Así que no te lamentes por quien se fue. No maldigas la traición. No te hundas en el recuerdo del rechazo. Porque tal vez esa fue la forma que Dios usó para alejar de tu vida a un demonio disfrazado de amistad, de amor o de apoyo. Y si Dios quitó, es porque tiene algo mucho mejor que añadir. El corte fue doloroso, pero la sanidad que traerá será eterna. El Espíritu Santo crea incomodidad en tu alma cuando estás cerca de personas que ocultan tiniebla. Esa sensación extraña, ese peso que no sabes explicar, ese malestar que aparece sin razón lógica cuando ciertas personas entran en escena, no es paranoia, es discernimiento. Porque el Espíritu de Dios que habita en ti no se siente cómodo en presencia de quienes han pactado con el pecado, han abrazado la oscuridad o se han convertido en canales de confusión espiritual. Lo que tú llamas una mala vibra, muchas veces es el cielo gritándote alerta, no es de Dios. La palabra dice en 1 Juan capítulo 4 versículo 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y si eso aplica para profetas, ¿cuánto más para relaciones, amistades, entornos familiares? Personas que se acercan a tu vida con una agenda disfrazada. Ellos pueden venir con palabras suaves, con rostro sonriente, con promesas de apoyo, pero cuando el Espíritu Santo está activo en tu interior, nada de eso te engaña. Porque la unción siempre se incomoda cuando hay contaminación. Y esa incomodidad es la primera alarma que muchos deciden ignorar. Dicen: es que él es buena gente, ella no me ha hecho nada malo, me ha ayudado mucho, seguro soy yo el que está mal. Pero la incomodidad del espíritu no es emocional, es espiritual. No se basa en el pasado de la persona, ni en lo amable que parezca, ni en lo que haya hecho por ti. Se basa en la esencia, en el espíritu que carga, en lo que no se ve, pero que el cielo sí detecta. Dios ha equipado a sus hijos con la capacidad de percibir más allá de lo visible. El creyente que vive en comunión, que ora, que busca, que se consagra, desarrolla un radar interno que empieza a activarse sin explicación racional.
Y eso es una bendición, no una carga. Porque ese radar es tu defensa contra los ataques encubiertos. Esa incomodidad es el escudo del Espíritu para evitar que te mezcles con lo que puede destruir tu paz, tu fe, tu comunión, tu llamado. Y cuando no obedeces esa incomodidad, terminas agotado emocionalmente. Te empiezas a enfriar, pierdes el deseo de orar, sientes un desgaste sin causa aparente. Y no sabes que el problema no está en ti, está en con quién te estás rodeando. Porque las tinieblas no necesitan gritar para operar. Les basta con estar presentes en alguien que permitas entrar en tu círculo íntimo. Y si ese alguien carga rencor, rebelión, brujería, manipulación, envidia o sensualidad, tarde o temprano eso empezará a contaminar tu ambiente espiritual. Por eso Dios incomoda. Por eso el Espíritu no te deja tranquilo. Por eso no puedes orar igual después de hablar con ciertas personas. Por eso sientes cansancio cuando entras en ciertos lugares. No es casualidad, es advertencia. Y si el Espíritu te incomoda es porque ya vio algo que tú aún no puedes ver. No subestimes esa alerta. No apagues esa voz, no minimices esa reacción, porque muchas veces es la forma más clara en que Dios te está diciendo, ese lugar no te conviene, esa persona no es para ti, esa relación te va a arrastrar, ese círculo no te está bendiciendo. Y si obedeces a la incomodidad del Espíritu, aunque no entiendas todo en el momento, serás guardado de caer en trampas espirituales que no sabías que existían. Así que si últimamente hay personas o ambientes que te inquietan, escucha al Espíritu. No tienes que pelear, no tienes que acusar, no tienes que explicar, solo apartarte, solo cerrar la puerta, solo seguir en obediencia, porque cuando el Espíritu incomoda es porque el cielo ya decidió protegerte. Dios a veces permite rupturas repentinas, rechazos inesperados y separaciones dolorosas para liberarte de alianzas que te ataban espiritualmente a personas contaminadas. Tú piensas que fue casualidad, piensas que la relación simplemente se enfrió, crees que fue un malentendido sin solución, que fue una discusión sin retorno. Pero cuando estás en el centro del propósito de Dios, no hay ninguna ruptura sin razón. Hay conexiones que el enemigo intenta establecer para atarte emocional y espiritualmente. Y Dios, por amor, las destruye. Aunque te duela, aunque no lo entiendas al principio, aunque llores por lo que crees haber perdido. El libro de 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 nos advierte con claridad. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Este versículo no se limita solo a lo sentimental. Aplica también a amistades, asociaciones, compañías, sociedades, vínculos cercanos. Porque todo pacto que hagas en la tierra tiene un eco en el mundo espiritual. Y si ese pacto te une a alguien que carga contaminación, atadura o alianza con el reino de las tinieblas, tu espíritu se verá afectado. Y a veces el alma se resiste a soltar. Porque hay cariño, hay recuerdos, hay dependencia emocional. Y ahí es donde Dios, con mano firme y voz de amor, dice, hasta aquí. Y entonces ocurre la ruptura, ocurre el rechazo, ocurre el corte. Y tú lo ves como pérdida, pero el cielo lo ve como liberación. Porque esa persona no podía seguir contigo a la siguiente etapa de tu llamado. Porque esa conexión ya estaba drenando tu fe. Porque ese vínculo no permitía que el Espíritu Santo fluyera con libertad en ti. ¿Cuántas veces lloraste porque alguien te abandonó y después entendiste que fue lo mejor que pudo pasar? ¿Cuántas veces sufriste por una separación y luego te diste cuenta de todo el mal que Dios te evitó? ¿Cuántas veces quisiste mantener una relación a toda costa sin saber que te estaba llevando a la sequedad espiritual? Porque cuando se trata del destino eterno de tu alma, Dios no negocia con el sentimentalismo. Él corta lo que tenga que cortar, porque te ama demasiado como para permitirte vivir atado a lo que te impide avanzar. Y lo más glorioso es que cuando obedeces a esa ruptura y no insistes en forzar lo que Dios ya cerró, tu espíritu comienza a levantarse, la paz regresa, la oración fluye, la unción se intensifica. Y comienzas a ver con claridad que aquello que pensabas que te completaba, en realidad te estaba drenando. Ese fue el día en que dejaste de llamar pérdida lo que fue, en verdad, una victoria espiritual. Entonces ya no lloras por lo que se fue. Ahora alabas a Dios por lo que reveló. Ya no vives extrañando a quien te soltó. Ahora caminas con gratitud porque fuiste protegido. Porque si esa relación hubiese seguido, si ese vínculo no se hubiese roto, si esa persona no te hubiese dejado, hoy no estarías con la libertad, la paz y el crecimiento espiritual que estás experimentando. Aprende a ver las rupturas como parte del plan. No todo el que se aleja es pérdida. No todo el que te rechaza es un enemigo. A veces simplemente son demonios disfrazados de amistad que el cielo ha desenmascarado. Y si el cielo los sacó de tu vida, es porque Dios tiene algo infinitamente más puro, más lleno de luz, más lleno de propósito para ti. El Señor corta conexiones sin explicación aparente porque está protegiendo tu llamado. Tú pensabas que esa persona iba a caminar contigo para siempre, que ese amigo sería tu compañero de vida, que esa mujer o ese hombre con quien compartías tanto era parte del propósito. Pero de un momento a otro, sin aviso, sin razón clara, sin que tú lo entiendas, esa relación se corta.
el contacto se aparece, la comunicación se enfría, la cercanía se desvanece. Y tú quedas preguntándote, confundido, angustiado, dolido, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Por qué Dios lo permitió? Pero es que hay momentos donde el Señor no necesita explicarte nada, solo actuar, porque si te explicara antes de cortar, tú lo impedirías, te aferrarías, rogarías, lucharías por sostener una conexión que, aunque parece bendición, está contaminando tu llamado. Y Dios, en su sabiduría eterna, no puede permitir que llegues al lugar de tu destino cargando personas que no fueron llamadas a caminar esa etapa contigo. Algunas conexiones fueron útiles en una temporada, pero son un peso en la siguiente. Y por eso Dios las corta sin previo aviso. Proverbios capítulo 16, versículo 9 lo afirma. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Tú trazas planes, creas expectativas, te imaginas el futuro junto a ciertas personas, pero Jehová dirige, y a veces en esa dirección Él corta caminos que tú habías idealizado, porque te ama, porque ve lo que tú no ves, porque sabe que esa cercanía estaba desviando tu enfoque, contaminando tu espíritu, robando tu energía emocional, oscureciendo tu discernimiento y debilitando tu comunión con Él. Hay personas que parecían buenas pero escondían intenciones, otras no eran malas pero tenían la capacidad de sostenerte espiritualmente. Y algunas fueron enviadas por el enemigo con rostro amable pero con agenda destructiva. Dios ve lo que está detrás y si tú no lo ves, Él actúa. No para castigarte, sino para preservarte, para proteger el depósito que ha puesto dentro de ti, para garantizar que tu llamado no será saboteado por compañías equivocadas. Cuando el Señor te separa de alguien, no te está dejando solo, te está reposicionando, está despejando el camino, está limpiando el ambiente para que el Espíritu Santo tenga espacio libre para moverse. Y aunque al principio no lo entienda, con el tiempo agradecerás cada corte, cada silencio, cada desaparición, cada ruptura que parecía injusta. Porque te darás cuenta de que todo eso fue parte de la estrategia divina para que pudieras crecer, avanzar, ser libre y ser lleno. Y lo más glorioso es que después del corte, Dios siempre trae algo nuevo. Te conecta con personas que sí suman, que oran por ti, que te edifican, que te confrontan en amor, que te impulsan al propósito. Porque Dios no solo quita lo que estorba, también añade lo que edifica. Y esa es la belleza de confiar en sus cortes sobrenaturales, que aunque al principio duela, más adelante sabrás que fue necesario, que fue una cirugía espiritual, que fue un acto de misericordia. Así que si últimamente hay personas que se han alejado, si ciertas puertas se han cerrado, si amistades se han desvanecido sin motivo aparente, no entres en crisis, no te culpes, no te desesperes, solo di, gracias Señor, no entiendo pero confío, no lo veo ahora pero tú sí lo ves. Y si tú cortaste, yo suelto, porque sé que tu plan es perfecto y tu protección es inquebrantable. Y si me estás librando de algo que no sé, es porque estás preparando algo que sí necesito. Y con ese corazón agradecido, avanza. Porque cuando Dios corta, es porque está a punto de multiplicar. El enemigo también se disfraza de ayuda emocional y Dios tiene que intervenir para romper la dependencia. Hay vínculos que tú llamas consuelo, pero el cielo los llama atadura. Son personas que llegan justo cuando estás vulnerable, cuando sientes soledad, cuando pasas por una pérdida, una traición, una crisis personal. Te escuchan, te abrazan, te dan palabras suaves, parecen estar para ti, pero no vienen de parte de Dios. Vienen como estrategia del enemigo para crear dependencia emocional. Y cuando tu alma se ata, tu discernimiento se nubla. Comienzas a justificar lo injustificable, a tolerar lo que antes no permitías, a bajar tus estándares espirituales, a perder tiempo en conversaciones que no edifican solo porque esa persona me entiende. Pero esa es la trampa más sutil. Porque no es un ataque frontal, no es alguien que se opone directamente a tu fe. Es alguien que te acompaña en el dolor, pero que sin que te des cuenta empieza a ocupar el lugar que solo Dios debería ocupar. Tu refugio ya no es la oración, es esa persona. Tu paz ya no viene del Espíritu Santo, sino de su presencia. Tu motivación ya no es el llamado, sino su aprobación. Y en ese momento el enemigo ha logrado lo que quería, sacarte del centro de la voluntad de Dios usando algo que parece bueno. El libro de Jeremías capítulo 17 versículo 5 dice con fuerza: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Cuando confías más en alguien que en Dios, cuando dependes más del consejo humano que de la dirección divina, cuando buscas más aprobación humana que intimidad con el cielo, tu corazón empieza a desviarse. Y aunque sigas yendo a la iglesia, aunque sigas diciendo que amas a Dios, en lo profundo tu alma ya está sujeta a una voz que no es la de tu Padre Celestial. Dios ve eso. Y por amor a ti rompe la conexión, a veces de forma abrupta, a veces con dolor, a veces sin explicaciones, pero no es castigo, es rescate, es intervención divina, porque Él sabe que si esa relación continúa, terminará lejos de su voluntad, dependiendo de un bastón emocional que no proviene del cielo. Y ningún bastón emocional puede sostener a alguien que ha sido llamado a caminar por fe.
El problema es que cuando esa persona se va, sientes que te quitaron una parte de ti. Te sientes más solo, más vacío, más expuesto. Pero esa vulnerabilidad no es maldición, es la puerta a la verdadera intimidad con Dios, porque ahora ya no te queda nadie a quien correr, sino Él. Ya no tienes hombros humanos donde llorar, solo su presencia. Ya no hay palabras que calmen tu ansiedad, solo su palabra viva. Y es en esa transición, en ese quebranto, donde empiezas a conocer al Dios que consuela, que abraza, que llena, que responde, que sana. Y con el tiempo te das cuenta de que lo que parecía pérdida fue restauración. Lo que parecía vacío fue liberación. Y lo que dolía tanto en realidad era Dios arrancando una raíz de dependencia que te estaba atando. Porque Él no comparte su lugar con nadie. Y si alguien estaba usurpando el trono de tu alma, el cielo tenía que actuar con firmeza. Así que si alguien que parecía apoyo se alejó sin razón, si una amistad que te sostenía desapareció, si esa persona que parecía enviada por Dios resultó no estar más, no te desesperes. Al contrario, alégrate, porque eso no significa que Dios te está llevando a una dimensión más alta, más profunda, más libre, donde ya no dependes de un hombre o una mujer para estar en paz, sino del Dios que nunca te deja y nunca te falla. Hay personas que llegan a tu vida con una sonrisa, pero cargan en su interior un espíritu de manipulación. Su trato es amable, sus palabras son dulces, sus gestos son considerados y a primera vista parecen enviados por Dios. Te alientan, te acompañan, te escuchan, te hacen sentir especial. Pero con el tiempo comienzas a notar señales sutiles. Te hacen sentir culpable cuando no respondes a sus demandas. Te chantajean emocionalmente, te enredan con frases confusas. Te elogian solo cuando haces lo que ellos esperan. Poco a poco, sin que lo adviertas, tu voluntad comienza a doblegarse, tu discernimiento empieza a debilitarse y tu alma se ata a una influencia que no viene del cielo. El libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, nos hace una advertencia urgente. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esa instrucción no aplica solo a predicadores. Aplica a cualquier persona que se acerque a ti con una supuesta espiritualidad, pero que tiene una intención oculta. La manipulación espiritual es una de las armas más peligrosas del enemigo, porque se disfraza de piedad, no grita, no amenaza, no impone, persuade, acaricia, justifica. Y cuando te das cuenta ya está bajo un control emocional que te impide escuchar claramente la voz de Dios. Por eso cuando Dios detecta este tipo de vínculos en tu vida, no tarda en actuar. Porque Él no comparte el señorío de tu vida con nadie. Si hay alguien que está tomando el control de tus decisiones, que te aleja del consejo del Espíritu, que distorsiona la verdad para encajarte en sus propios planes, Dios va a levantar su mano y va a romper esa relación. Y lo hará de la forma que menos esperes. Con una discusión, con un malentendido, con una ofensa, con una revelación repentina. Y no entenderás al principio. Sentirás confusión, tristeza, incluso enojo. Pero lo que parecía una traición era en realidad una intervención del cielo para devolverte la libertad. Y es que muchos creyentes hoy no avanzan en su llamado porque están atrapados en relaciones donde hay manipulación disfrazada de amor, donde se controla con sutileza, donde se exige bajo el nombre de preocupación, donde se limita con argumentos de protección. Y ese tipo de vínculos detienen tu crecimiento, apagan tu espíritu y ensordecen tu oído espiritual, porque donde hay control humano, el Espíritu Santo no puede gobernar con plenitud. Y donde hay manipulación no hay libertad. Y sin libertad no puede haber unción. Por eso, si has sentido últimamente que alguien está influenciando demasiado tus emociones, si hay alguien que te hace sentir mal por tomar decisiones en Dios, si hay una persona que constantemente quiere ajustar tus pasos a sus expectativas, detente y ora, pídele al Espíritu discernimiento, pídele claridad, pídele revelación, porque no todo lo amable viene del cielo, no todo lo tierno es espiritual, no todo lo correcto es santo. Hay lobos vestidos de ovejas y hay cadenas envueltas en abrazos. Y si Dios decide cortar esa relación, no llores por lo que perdiste. Celebra lo que el cielo te reveló, porque el mismo Espíritu que te guía a la verdad te guarda de ser esclavizado emocionalmente por personas que no entienden el propósito que Dios ha depositado en ti. Y cuando Él te libera, aunque al principio duela, sentirás después una paz que no conocías, una claridad que había sido nublada y un fuego que vuelve a arder dentro de ti. Porque cuando el alma se desata de la manipulación, el espíritu se eleva en libertad. Y esa libertad no tiene precio. Porque te devuelve el gozo de caminar con Dios sin filtros humanos. Porque te conecta otra vez con la voz directa del cielo. Porque te prepara para lo que viene. Sin cadenas, sin confusión, sin interferencia. Solo tú y el Espíritu Santo guiando tus pasos con poder. Cuando el enemigo no puede tenerte con pecado, lo intenta con distracción disfrazada de conexión. Hay personas que llegan a tu vida justo cuando estás en una etapa de crecimiento espiritual. Empiezas a orar con más intensidad, a leer la palabra con hambre, a servir con pasión, a buscar al Señor con fuego. Y de repente aparece alguien, te hace sentir escuchado, te hace reír, te ofrece compañía.
Y aunque no te empuja directamente al pecado, tampoco te impulsa al propósito. Se convierte en una presencia constante pero superficial. Y sin darte cuenta, lo que era fuego se vuelve tibieza, lo que era búsqueda se vuelve rutina, y lo que era propósito se vuelve conversación. Mateo capítulo 26, versículo 40 dice: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Esta frase de Jesús a sus discípulos no fue solo una queja, fue una revelación. Hay momentos en los que Dios demanda vigilancia y el enemigo aprovecha para adormecerte. Porque si no puede contaminarte, intentará entretenerte. Y si no logra atraparte con oscuridad, te mantendrá entretenido con lo inofensivo, con gente que parece buena pero no busca lo mismo que tú, con vínculos que se ven sanos pero tienen propósito eterno, con relaciones que te hacen perder horas pero no te acercan al fuego. Y eso es lo más peligroso, ¿no te das cuenta? Porque no hay pecado evidente, no hay blasfemia, no hay rebeldía abierta, solo hay una conversación más, una llamada más, una visita más. Pero cada uno de esos pequeños momentos va robando tu intimidad con Dios, vas postergando la oración, vas dejando para mañana el ayuno, vas sintiendo menos urgencia por congregarte. Y así el enemigo logra lo que quería, apaciguar tu espíritu sin despertar sospecha. Dios en su misericordia observa esto. Y si ve que esa conexión está apagando tu llama, si percibe que esa persona, sin intención malvada, está desajustando tu ritmo espiritual, Él interviene. A veces lo hace con incomodidad. Empieza a sentir que esa relación ya no te llena, que sus conversaciones te aburren, que su compañía te pesa. Es el Espíritu Santo inquietándote, porque sabe que ese vínculo te está costando demasiado caro, la presencia. Otras veces Dios permite una ofensa, algo que rompe el vínculo de golpe, un malentendido, una reacción desmedida. Y tú te preguntas, ¿qué pasó aquí? Pero lo que pasó es que el cielo decidió priorizar tu fuego antes que tu comodidad. Porque cuando fuiste llamado a ser instrumento de gloria, no puedes vivir rodeado de neutralidad. Cuando fuiste apartado para cargar una unción específica, no puedes estar constantemente distraído por vínculos sin propósito. Y aunque esa desconexión parezca cruel, en realidad es un acto de redención, porque el Señor no quiere que vivas una vida mediocre espiritualmente. Él te llamó a la montaña, al fuego, a la revelación. Y si una compañía superficial está apagando ese llamado, el cielo va a cortar por ti antes de que te acostumbres a vivir sin pasión. Así que si últimamente sientes que ciertas personas con quienes compartías ya no fluyen igual, si las conversaciones antes agradables ahora te incomodan, si la compañía de ciertos amigos te deja un vacío en el alma, no lo ignores. Es el Espíritu advirtiéndote que esa conexión ya no te lleva a más, sino que te mantiene en menos, que ese vínculo no es malicioso, pero es innecesario. Y que si no lo sueltas tú, lo cortará Él. Porque el llamado que hay sobre ti es tan grande que no puede ser arrastrado por la superficialidad. Y si para despertarte del letargo espiritual Dios tiene que permitir soledad momentánea, lo hará, porque prefiere verte solo por un tiempo, pero encendido, que acompañado pero apagado. Y si confías en su corte, Él te llevará a nuevas conexiones, relaciones ungidas, amistad de propósito, compañías que no solo te entienden, sino que te impulsan al destino eterno que Él ha preparado para ti. A veces Dios te aleja de personas no porque sean malas en apariencia, sino porque en su interior cargan con puertas abiertas al enemigo. Tú no ves lo que el cielo ve, no escuchas lo que el Espíritu oye. No percibe las tinieblas que hay detrás de ciertas sonrisas, ni los pactos invisibles que algunos han hecho con fuerzas espirituales de maldad. Caminan como si fueran luz, pero dentro de ellos hay oscuridad. Te llaman hermano, pero tienen en su corazón intenciones impuras. Se acercan con palabras dulces, pero llevan consigo cadenas que desean transferirte. Y si el cielo no interviniera, terminarías contaminado, atado, confundido o incluso enfermo espiritualmente. El apóstol Pablo advirtió en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 con claridad: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Esta palabra no se refiere solo a relaciones sentimentales, también incluye amistades, sociedades, alianzas y cualquier tipo de vínculo que une tu alma con personas que no han sido limpiadas por la sangre del Cordero. Cuando te unes profundamente con alguien que tiene raíces ocultas de idolatría, brujería, amargura, orgullo o rebelión, corres el riesgo de que esos espíritus contaminen tu atmósfera espiritual. Y lo que comenzó como una amistad termina siendo una puerta abierta para la destrucción. Dios en su sabiduría a veces decide cortar de raíz relaciones que tú no entiendes por qué terminaron. Discusiones sin sentido, alejamientos repentinos, ofensas inesperadas, cambios de actitud bruscos. Y tú te lamentas, lloras, tratas de restaurar el vínculo, no sabes por qué te dejaron de hablar. Pero si supieras lo que había detrás, si pudieras ver lo que el Espíritu estaba librando, levantarías las manos y alabarías. Porque cuando alguien es canal del enemigo, aunque se disfrace de amigo, no puede caminar contigo hacia el destino que Dios ha marcado.
Muchos hijos de Dios hoy están estancados, no porque no oren, sino porque caminan con personas que cargan maldiciones generacionales, espíritus de división y corazones doblegados al orgullo. Y no se han atrevido a soltar esos vínculos porque se sienten solos, porque hay una historia detrás, porque creen que pueden salvarlo con su compañía. Pero lo que no entienden es que hay batallas espirituales que no se vencen con abrazos, sino con separación. Que hay contaminaciones que no se sanan con conversación, sino con obediencia. Que hay alianzas que no fueron ordenadas por Dios y por tanto no deben ser sostenidas por ti. Y aquí es donde entra la sabiduría del Espíritu Santo. Él no solo te guía hacia lo que debes hacer, también te alerta sobre con quién no debes caminar. Porque no todo el que dice Dios te bendiga está realmente bendecido. No todo el que ora lo hace desde la pureza. No todo el que carga una Biblia está limpio por dentro. Y si tú tienes un llamado grande, una unción específica, una guerra espiritual intensa, no puedes darte el lujo de rodearte de cualquier persona. Tienes que discernir con quién conectas tu alma. Y si ya lo hiciste y te equivocaste, no te desesperes. Dios es experto en restaurar. Pero para restaurarte primero debe cortar. Y cuando Él corta no es porque te quiere herido, es porque te quiere sano. No es porque te quiere solo, es porque te quiere libre. No es porque te quiere vacío, es porque te quiere lleno de su gloria. Así que no llores más por esa persona que se fue. No sigas atado emocionalmente a lo que ya fue cortado en el cielo. No trates de revivir una conexión que el Espíritu ya declaró peligrosa. Porque el enemigo también usa rostros conocidos para arrastrarte al abismo. Y si Dios te ha librado, no mires atrás. Camina con determinación, rodéate de gente de altar, no solo de apariencia. Busca a quienes te impulsen en la fe, no a quienes te entretengan en la carne. Sé selectivo con tus alianzas, radical con tus conexiones y obediente cuando el cielo diga, aléjate. Porque Dios no solo quiere salvarte, quiere preservarte. Y a veces el mayor acto de amor de parte del Padre es una separación que te salvó del infierno disfrazado de afecto. Vivimos en un tiempo donde las apariencias han tomado el lugar de la verdad, donde las palabras dulces muchas veces esconden intenciones oscuras y donde el enemigo ha perfeccionado sus estrategias para disfrazarse de lo que parece amor, apoyo, conexión espiritual. Esta generación necesita una visión más aguda, un oído más sensible y un espíritu más vigilante, porque las trampas del infierno ya no vienen con cuernos y olor a azufre, ahora vienen con sonrisas amables, con frases cristianas, con supuesta empatía. Pero detrás de muchas de esas relaciones hay estructuras espirituales levantadas para contaminar tu altar, para apagar tu fuego, para desenfocar tu propósito, para minar tu santidad. Y es aquí donde el verdadero cristiano debe levantarse con discernimiento, con autoridad y con obediencia. No todo el que camina contigo fue asignado por Dios. No todo el que te abraza tiene intenciones puras. No todo el que ora contigo está limpio por dentro. El diablo no teme a los que oran, teme a los que obedecen. Y si el cielo ya te habló, si el Espíritu ya te mostró señales, si las circunstancias han dejado claro que ese vínculo te resta y no te suma, entonces ya no es momento de analizar, es momento de cortar. En el mundo actual, donde las redes sociales fomentan relaciones superficiales y donde el alma busca compañía a cualquier costo, la soledad se ha vuelto un enemigo temido. Pero lo que muchos no entienden es que a veces Dios te aísla no para castigarte, sino para preservarte. Te quita ruido para que escuches su voz, te quita compañía para que dependa de su presencia. Te separa para consagrarte, y esa temporada de separación que duele es sagrada. Hoy más que nunca el enemigo está usando personas como portales. Gente que carga con puertas abiertas al pecado, a la brujería, a la contaminación espiritual, a la incredulidad. Y si tú no estás firme en oración y ayuno, terminas atado a emociones mientras tu espíritu es intoxicado lentamente. No todo lo tóxico se ve feo. A veces lo más venenoso viene perfumado de afecto. Y si no te aferras a la verdad, puedes terminar en relaciones que apagan tu llamado, que retrasan tu destino, que enfrían tu altar, que secan tu alma. Pero hoy el cielo te despierta. Hoy el Señor te habla con voz clara. Apártate, no por odio, sino por santidad. No por juicio, sino por protección. No porque Dios no te ame, sino porque te ama demasiado como para dejarte atado a algo que Él no envió. Y si obedeces, si cierras esa puerta que el Espíritu ya te pidió cerrar, verás lo que Él tiene reservado para ti. Nuevas conexiones, gente con fuego, alianzas ungidas, relaciones que no solo te acompañan, sino que te empujan al cumplimiento del propósito eterno. El mundo actual necesita cristianos que no teman quedarse solos si eso significa estar en el centro de la voluntad de Dios. Que no teman soltar vínculos si eso significa proteger su unción. Que no teman cerrar puertas si eso significa preservar su santidad. Porque la restauración no siempre comienza con una bendición visible, a veces comienza con una ruptura necesaria. Y en ese quiebre Dios se manifiesta con más poder que nunca. Así que si el Espíritu te ha estado inquietando por alguien, si en tu corazón sabes que esa relación no es saludable espiritualmente, si tus tiempos de oración se han vuelto más vacíos desde que esa persona apareció, es momento de actuar. No esperes más señales, ya el cielo habló, Dios te quiere libre, Dios te quiere firme.
Dios te quiere solo para Él, porque el enemigo siempre buscará meterse en tu altar disfrazado de compañía, pero cuando tú cierras la puerta, Dios entra con gloria. Y recuerda esto, nunca vas a perder lo que no fue enviado por Dios. Lo que se aleja cuando decides obedecer nunca fue tuyo, pero lo que llega después de tu obediencia es lo que cargará la unción, el respaldo y la bendición del cielo. Oremos, Padre eterno, Dios de gloria y de verdad. Hoy me postro ante tu presencia con el corazón abierto, con el alma quebrantada y con la voluntad rendida por completo a tu dirección. Tú que todo lo sabes, que todo lo ves, que escudriñas lo más profundo del ser humano, examina hoy mis caminos y muéstrame con claridad si hay vínculos, alianzas o personas en mi vida que están bloqueando tu propósito sobre mí. Si hay puertas abiertas que el enemigo ha usado disfrazadas de amistad, de afecto, de compañía o de ayuda, ciérralas con tu mano poderosa, aunque me duela, aunque no lo entienda. Prefiero tu voluntad que 1000 abrazos sin propósito. Prefiero tu aprobación antes que el aplauso humano. Prefiero la soledad contigo que la compañía sin tu gloria. Señor, si he conectado emocional o espiritualmente con alguien que no viene de ti, si hay yugos ocultos, pactos del alma o ataduras que estén drenando mi fe, mi energía o mi llamado, rompe ahora toda cadena en el nombre de Jesús. Desvincúlame con tu fuego, desconéctame con tu luz. Corta con espada celestial todo lo que esté contaminando mi atmósfera espiritual. Libérame de toda manipulación disfrazada de cariño, libérame de toda palabra dulce que encierra veneno, libérame de toda persona que ha sido usada por el infierno como un instrumento para hacerme tropezar. Espíritu Santo, llena cada vacío que estas separaciones puedan dejar. Sustituye con tu presencia cada rincón de mi alma que se sienta abandonado. Refuerza mi identidad en ti para que no dependa de nadie más que de tu voz. Restaura mi discernimiento, afina mi oído espiritual, aumenta mi sensibilidad para no ignorar las señales celestiales. No me dejes caer en la trampa del sentimentalismo ni en el error de justificar relaciones que tú ya has señalado como peligrosas. Señor, yo declaro que mi altar será limpio, que mi círculo será consagrado, que las personas que me rodean estarán alineadas a tu propósito, que en mi vida no habrá más espacio para influencias ajenas al cielo. Y si alguna vez permití algo o alguien que fue contrario a tu voluntad, hoy pido perdón con humildad y renuncio a todo pacto, toda palabra, todo lazo que no provenga de ti. Padre amado, gracias por tu paciencia. Gracias por advertirme, por corregirme, por amarme tanto como para apartarme a solas contigo. No quiero caminar por vista, quiero caminar por fe. No quiero relaciones emocionales, quiero conexiones del espíritu. No quiero lo que parece bueno, quiero lo que viene de ti. Enséñame a esperar, a discernir, a cortar y a obedecer. Y en ese proceso glorifícate. En el nombre poderoso, invencible y santo de Jesús, el Cristo viviente. Amén. Si esta palabra tocó tu espíritu, no la dejes pasar como una emoción momentánea. No fue casualidad que escucharas esto hoy. Dios te está llamando con urgencia, con amor, pero también con autoridad. Él no quiere verte más herido, drenado, confundido por personas que fueron enviadas no para edificarte, sino para detenerte. Él no quiere que compartas tu propósito con alianzas contaminadas, ni que sacrifiques tu unción por un falso consuelo. El Señor está separando, limpiando y santificando a lo suyo. Y tú eres parte de ese remanente que no puede darse el lujo de caminar con quienes llevan oscuridad por dentro. No temas quedarte solo por obedecer a Dios, porque la verdadera soledad no es la ausencia de gente, sino la ausencia de su presencia. Y si Él te ha pedido que te apartes, es porque en ese desierto te va a hablar, te va a restaurar y te va a alinear con conexiones divinas que llevarán tu vida a otro nivel de propósito y fuego espiritual. Hoy es el día en que rompes con lo que te resta y te conectas con lo que te impulsa. Hoy es el día en que el velo cae y tus ojos espirituales se abren. Hoy es el día en que tu obediencia se convierte en la llave que activa tu próxima temporada. Gracias por quedarte hasta el final, pero no te vayas igual. Responde, ora, examina, corta, libérate. Y prepárate, porque cuando sueltes lo que Él no envió, verás lo que Él sí tiene preparado para ti. Porque lo que viene de Dios no drena, no confunde, no lastima, no retrasa, edifica, libera, honra y glorifica su nombre. Que el Señor te guarde, te guíe y te fortalezca, y que su Espíritu te acompañe en cada decisión que tomes desde hoy. Te hablo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermano, hermana, familia, hoy no vengo liviano. Hoy no vengo a entretenerte, ni a decirte palabras bonitas para que te sientas mejor por un momento. Hoy vengo con un peso en el espíritu, con una carga que Dios ha puesto en mi pecho, porque Él sabe exactamente dónde estás. Sabe lo que te pasa cuando cierras los ojos. Sabe lo que sucede cuando te arrodillas. Sabe lo que ocurre cuando levantas las manos y de repente lloras. Escúchame bien, porque yo sé que muchos de los que están aquí han vivido esto en silencio.
Nadie te lo explicó, nadie te lo enseñó. Solo sabes que hay momentos en los que empiezas a orar, empiezas a adorar y sin avisar las lágrimas comienzan a caer. No es tristeza clara, no es una noticia mala, no es que alguien te haya herido en ese instante y aún así lloras. Y tal vez te preguntas, ¿qué me pasa? ¿Por qué lloro así delante de Dios? Yo sé dónde estás, yo he estado ahí. Yo también he sentido ese nudo en la garganta que no se va con palabras, esa presión en el pecho que no es ansiedad común, esas lágrimas que no son de derrota, pero tampoco sabes explicarlas. Y hoy quiero decirte algo desde el inicio, antes de entrar en cualquier profundidad, antes de tocar cualquier verdad más honda. No estás loco, no estás loca, no eres débil, no estás exagerando. Escúchame bien, porque el enemigo ha trabajado por años para que te avergüences de lo que Dios está haciendo contigo. Hay personas que han dejado de orar profundamente porque no quieren volver a llorar. Hay personas que evitan la adoración porque no quieren quebrarse delante de otros. Hay creyentes que se secan espiritualmente, no porque Dios se haya ido, sino porque no entendieron lo que Dios estaba provocando dentro de ellos. Y eso, familia, eso es peligroso, porque cuando no entiendes una obra de Dios, corres el riesgo de resistirla. Tal vez alguien te dijo, tú eres muy sensible. Tal vez te dijeron, eso es emocionalismo. Tal vez tú mismo te dijiste, seguro estoy cansado, seguro es estrés. Pero óyeme bien, y te lo digo con amor pastoral y con firmeza espiritual. No todo lo que se manifiesta con emoción tiene origen humano. Hay cosas que nacen en el espíritu y tocan el alma porque el alma es el puente donde Dios comienza a sanar lo que llevas guardado por años. Yo quiero hablarle hoy a la persona que se limpia las lágrimas rápido para que nadie la vea, a la que dice estoy bien, mientras por dentro algo se está rompiendo y sanando al mismo tiempo, a la que llora en el carro después de orar, a la que llora en la madrugada sin saber por qué, a la que siente alivio después de llorar, pero también confusión. Dios no te trajo aquí por casualidad. Dios no permitió que este mensaje llegara a ti para exponerte, sino para legitimar lo que Él mismo está haciendo en tu vida. Escúchame bien, iglesia. Hay llantos que nacen del dolor, sí. Hay llantos que nacen de la pérdida. Pero hay otros llantos, y aquí es donde quiero que pongas atención, que nacen cuando el espíritu entra en contacto con algo más grande que él. Hay lágrimas que aparecen cuando el alma se queda sin palabras. Hay lágrimas que brotan cuando Dios toca lugares donde nunca nadie pudo entrar. Y el problema no es llorar. El problema es no saber por qué lloras. Yo he visto creyentes fuertes, maduros, gente que ha caminado años con Dios, quebrarse como niños en un momento de adoración. Y he visto a otros burlarse de eso. Pero déjame decirte algo con autoridad. Dios no se burla de tus lágrimas. La Biblia dice que Él las recoge, que Él las ve, que ninguna cae al suelo sin propósito. Pero si tú no entiendes su origen, puedes terminar cerrando la puerta a una de las obras más profundas que el Espíritu Santo hace en una persona. Hoy no voy a correr. Hoy no voy a soltarte la respuesta de golpe. Porque Dios tampoco lo hace así. Él primero despierta, primero remueve, primero confronta suavemente, primero te lleva a reconocer que algo está pasando. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Algo se está moviendo dentro de ti mientras escuchas estas palabras. Algo está resonando, algo está diciendo, esto soy yo. Y quiero que sepas algo, con toda ternura, con toda claridad. Ese llanto no es tu enemigo, pero tampoco es algo ligero, tampoco es algo que puedas ignorar, tampoco es algo que debas minimizar, porque hay lágrimas que marcan transiciones espirituales, hay lágrimas que anuncian procesos, hay lágrimas que aparecen cuando Dios comienza a hacer una obra que no se hace en la superficie, sino en lo profundo. Y si tú sigues llamando debilidad a lo que Dios llama trato, nunca entenderás lo que Él quiere completar en ti. Familia, hoy Dios nos va a llevar paso a paso. Hoy no vengo a darte emoción, hoy vengo a darte entendimiento. Pero antes de llegar ahí necesito que sueltes la culpa, la vergüenza, el miedo a sentir. Necesito que respires y digas en tu interior, tal vez Dios no me está rompiendo, tal vez me está despertando, porque escúchame bien y guarda esto en tu espíritu.
Dios nunca hiere para destruir, pero sí toca para sanar. Quédate conmigo, no cierres tu corazón, no te desconectes, porque lo que has vivido en secreto, Dios está a punto de explicártelo con luz. Y cuando entiendas por qué lloras, nunca más volverás a resistir ese momento. Hermano, hermana, familia, ahora vamos a entrar un poco más hondo, pero todavía no voy a revelarte la respuesta, todavía no, porque antes de entender por qué lloras, necesitas reconocer cuándo, cómo y qué se mueve dentro de ti cuando eso sucede. Escúchame con calma, no te apures, no adelantes conclusiones. Dios no trabaja con prisa, trabaja con profundidad. Hay algo que se repite en muchos de ustedes, aunque nunca lo hayan hablado entre sí. Empiezas a orar, tal vez con palabras simples, tal vez sin mucha emoción. No vienes cargado de tristeza consciente, no estás recordando algo específico. Simplemente te acercas a Dios y de repente, sin aviso, la voz se te quiebra, el pecho se te aprieta, las lágrimas empiezan a bajar sin que las llames y tú mismo te preguntas, ¿qué fue eso? No estabas planeando llorar, no estabas buscando desahogarte, simplemente pasó. Y eso, familia, desconcierta. A veces ocurre cuando escuchas una canción de adoración que ya has oído 1000 veces. No es nueva, no es espectacular, pero algo en tu interior se rompe. Otras veces pasa cuando alguien ora por ti y ni siquiera dice nada extraordinario. A veces ocurre en la intimidad de tu cuarto, a solas, sin música, sin nadie mirando. Y otras veces pasa en público, y ahí es donde más te incomoda, porque no sabes qué hacer con ese llanto delante de otros. Te limpias rápido, bajas la cabeza, te disculpas, te dices a ti mismo, contrólate. Yo sé que muchos han aprendido a defenderse de sus propias lágrimas. Han aprendido a contenerlas, a apretarlas, a empujarlas hacia adentro. No porque no amen a Dios, sino porque no entienden lo que está pasando. Y lo que no se entiende, se teme. Lo que no se entiende, se reprime. Y lo que se reprime delante de Dios, tarde o temprano, se convierte en sequedad. Escúchame bien, iglesia, no todos lloran igual, no todos lloran por lo mismo, pero hay un patrón que se repite en aquellos que lloran al orar o al adorar. No es un llanto ruidoso, es un llanto profundo. No es desesperación, es peso. No es histeria, es sensibilidad. Es como si algo dentro de ti reconociera una voz que la mente todavía no ha procesado. Y eso es importante que lo entiendas. No todo lo que sucede en el espíritu pasa primero por la mente. Hay creyentes que dicen, yo no soy así, yo no lloro. Y está bien, Dios no trata a todos de la misma manera. Pero hay otros que sí, y se han preguntado durante años si eso significa algo malo, si es inmadurez, si es emocionalismo. Y hoy necesito decirlo claro, el problema no es llorar, el problema es no discernir, porque cuando no disiernes puedes confundir una obra de Dios con una debilidad tuya, y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Yo he hablado con personas que me dicen, pastor, cuando empiezo a orar, lloro, pero después me siento más liviano. Otros dicen, lloro y siento paz. Otros dicen, lloro y siento que algo se acomodó dentro de mí. Y aún así, siguen pensando que es solo emoción. Pero dime algo y respóndete con honestidad. ¿Cuántas emociones humanas te dejan paz verdadera después? ¿Cuántos desahogos naturales te ordenan el espíritu? ¿Cuántos llantos comunes te alinean por dentro en lugar de vaciarte? Hay algo más ocurriendo ahí, pero todavía no voy a nombrarlo. Todavía no. Porque antes necesito que veas el desgaste que muchos han cargado por no entender esto. Hay gente cansada espiritualmente no porque ore mucho, sino porque resiste lo que siente cuando ora. Hay gente agotada no porque Dios demande demasiado, sino porque se defiende de Dios en el momento en que Él se acerca. Escúchame bien, y aquí te hablo con ternura, no con juicio. Hay personas que cuando sienten que van a llorar delante de Dios, cambian la oración, se distraen, agarran el teléfono, se levantan, cambian la canción, hacen cualquier cosa para no entrar ahí. ¿Por qué? Porque no saben qué hay del otro lado de esas lágrimas. Y nadie quiere entrar a un lugar que no entiende.
Nadie quiere soltar el control sin saber qué va a pasar. Y aquí hay algo que duele decir, pero hay que decirlo. La iglesia ha enseñado mucho a cantar, pero poco a rendirse. Ha enseñado mucho a hablar, pero poco a callar delante de Dios. Ha enseñado mucho a declarar, pero poco a permitir que Dios trate lo que no se puede declarar con palabras. Por eso muchos saben orar con la boca, pero no saben qué hacer cuando Dios les toca el corazón. Yo he visto creyentes que sirven, que trabajan, que están activos, pero cuando Dios los llama a un momento más profundo, ahí se quiebran y se asustan de su propio quiebre. Porque nunca les enseñaron que Dios también trabaja cuando no entiendes, cuando no hablas, cuando solo lloras. Y ese desconocimiento genera culpa. No debería estar así. Debería ser más fuerte. Ya debería haber superado esto. Y empiezas a exigirte lo que Dios no te está exigiendo. Familia, hay un cansancio silencioso que viene de contener lo que Dios quiere soltar. Hay una fatiga que no viene del trabajo, sino de la resistencia interna. Y hay personas que llegan a decir, ya no siento nada. No porque Dios se fue, sino porque aprendieron a cerrar la puerta cada vez que Él tocaba algo sensible. Y eso es serio, porque Dios es caballero. Él no fuerza puertas que tú cierras por miedo. Escúchame bien, porque esto es importante. Cuando lloras al orar, no siempre es por algo que pasó ayer. A veces es por cosas que llevas años cargando y que nunca tuvieron espacio para salir. A veces es por palabras que tragaste. A veces es por procesos que no entendiste. A veces es por heridas que ya no duelen conscientemente, pero que todavía están ahí. Y cuando la presencia de Dios se acerca, todo eso se agita. No para destruirte, sino para ordenarse. Pero como no te enseñaron esto, pensaste que algo estaba mal contigo. Pensaste que eras débil. Pensaste que eras inestable. Y el enemigo usó eso para acusarte. Mírate, siempre llorando. Nunca maduras, nunca avanzas. Y tú, en lugar de acercarte más a Dios, empezaste a medir tus emociones, a vigilarte, a controlarte. Y poco a poco, sin darte cuenta, empezaste a adorar desde lejos. Yo no te hablo desde teoría. Yo he estado ahí. Yo también he sentido esa lucha interna entre querer seguir y querer huir. Entre dejar que Dios me toque y decir, mejor no hoy. Y sé lo desgastante que es vivir así. Por eso hoy no vengo a decirte llora más ni llora menos. Hoy vengo a decirte entiende lo que está pasando. Porque cuando entiendes ya no huyes. Cuando entiendes ya no te avergüenzas. Cuando entiendes empiezas a cooperar con Dios en lugar de resistirlo. Todavía no te voy a decir la razón. Todavía no. Pero necesito que reconozcas algo antes de seguir avanzando. Ese llanto no apareció para humillarte, apareció porque algo dentro de ti respondió a Dios. Y eso, lejos de ser debilidad, es señal de sensibilidad espiritual. No todos la tienen, no todos la conservan. Y muchos la perdieron porque nadie les explicó lo que significaba. Quédate aquí, no te adelantes, no cierres el corazón, porque lo que estás viviendo no es confusión eterna. Es un llamado a profundidad y Dios nunca llama a profundidad para dejarte sin respuesta. Hermano, hermana, familia. Ahora vamos a entrar en una zona delicada y necesito que me escuches con el corazón abierto, no a la defensiva, porque en este punto muchos se desconectan sin darse cuenta. Aquí es donde Dios empieza a quitar vendas, pero también donde el orgullo, el miedo o las malas enseñanzas intentan levantar murallas. Respira conmigo. No vengo a atacarte, vengo a confrontar mentiras que te han acompañado por años y que te han robado profundidad espiritual. Quiero que pienses por un momento en todas las explicaciones que te has dado o que te han dado cada vez que lloras al orar o al adorar. Algunas vinieron de buena intención, otras no. Algunas vinieron de personas sinceras, pero limitadas. Otras vinieron del enemigo disfrazado de lógica. Y muchas vinieron de tu propia necesidad de sentir control. Porque cuando no entendemos algo, buscamos una explicación que nos tranquilice aunque no sea verdadera. A muchos les dijeron, eso es emocionalismo. Como si toda emoción fuera carnal. Como si Dios solo hablara en conceptos fríos. Como si el Espíritu Santo no tocara el alma. Y entonces empezaste a vigilarte.
a medir tus reacciones, a endurecerte un poco para no parecer exagerado. Pero dime algo, escúchame bien, ¿en qué parte de la Biblia Dios prometió una relación sin emoción? ¿Dónde dice que el encuentro con su presencia no sacude, no remueve, no toca lo profundo? Ese argumento no viene del cielo, viene del miedo a perder el control. Otros dijeron, eso es trauma no resuelto. Y cuidado, no estoy diciendo que no existan heridas, claro que existen, todos las tenemos, pero reducir todo lo espiritual a trauma es una manera elegante de evitar la rendición. Porque si todo es trauma, entonces no hay trato divino, no hay santidad en proceso, no hay Dios obrando, solo pasado persiguiéndote. Y eso no es verdad completa, es una verdad incompleta. Y las verdades incompletas son peligrosas. Hay quienes dijeron, es estrés, estás cansado. Y sí, estás cansado, pero dime, ¿por qué el cansancio se manifiesta justo cuando oras? ¿Por qué no lloras así en el trabajo, en el supermercado, en una conversación cualquiera? ¿Por qué aparece cuando te acercas a Dios? El estrés no discierne momentos sagrados, la presencia de Dios sí. Otros se dijeron a sí mismos, soy débil, y esa es una de las mentiras más crueles, porque confundiste sensibilidad espiritual con fragilidad. Confundiste corazón blando con falta de carácter y te endureciste para sobrevivir en ambientes donde nadie sabía qué hacer con un creyente que siente. Pero escúchame con autoridad y amor. Dios nunca llamó debilidad a un corazón sensible. El enemigo sí. Y aquí quiero detenerme un momento porque esto es importante. Muchas de estas explicaciones erradas no nacieron de mala intención. Nacieron de una iglesia que aprendió a funcionar, pero no a profundizar. Una iglesia que aprendió a organizar cultos, pero no a acompañar procesos internos. Una iglesia que sabe qué hacer cuando alguien grita, pero no qué hacer cuando alguien llora en silencio. Y como no supimos qué hacer, etiquetamos, simplificamos, cerramos el tema. Y sin querer, empujamos a muchos a esconder lo que Dios estaba tocando. Escúchame bien, familia, Dios no es un Dios superficial. Él no toca solo lo que se ve, Él va a la raíz. Y cuando Él va a la raíz, no siempre hay palabras, a veces hay lágrimas. Y cuando no enseñamos eso, el creyente piensa que algo anda mal con él. Empieza a luchar contra sí mismo, empieza a corregirse cuando Dios está tratando, empieza a apagar el fuego para verse estable. Hay una frase que ha hecho mucho daño, no vivas por emociones, y es verdad parcialmente. No vivimos gobernados por emociones, pero tampoco vivimos amputados emocionalmente. Dios no te pidió que mates tu alma para seguirlo, te pidió que se la entregues, y eso es diferente, muy diferente, porque cuando entregas el alma, Dios la sana. Cuando la reprimes, se enferma. Muchos han confundido madurez con frialdad. Han pensado que crecer espiritualmente es dejar de sentir. Y entonces cuando sienten, se juzgan. Ya debería estar en otra etapa. Ya no debería llorar por esto. Esto ya lo superé. Y se exigen una fortaleza que Dios nunca les pidió. Porque Dios no mide madurez por sequedad emocional. Dios mide madurez por obediencia y rendición. Y a veces la rendición viene acompañada de lágrimas. Yo quiero hablarle ahora a los que se sienten incómodos cuando otros lloran en adoración, porque esa incomodidad revela algo. Revela que no nos enseñaron a honrar los procesos ajenos. Revela que aprendimos a evaluar la fe desde afuera. Revela que preferimos un culto ordenado a un corazón quebrantado. Y eso no siempre viene de maldad, viene de desconocimiento. Pero hoy Dios nos está llamando a algo más profundo. Escúchame con atención. No todo llanto es manipulación, no todo quebranto es espectáculo, no toda lágrima es inmadurez. Hay lágrimas que son respuestas del Espíritu cuando la mente no alcanza a procesar lo que Dios está haciendo. Y cuando tú le pones una etiqueta equivocada, corres el riesgo de apagar lo que Dios está encendiendo. Y aquí viene algo que duele decir, pero es necesario. Muchos han huido de la profundidad porque alguien les dijo que eso era peligroso, que sentir mucho es malo, que llorar es perder el control. Y entonces se refugiaron en lo seguro, rutinas, fórmulas, oraciones rápidas, canciones que no tocan. Y sí, siguieron siendo creyentes, pero se volvieron distantes, correctos, pero secos, activos, pero cansados, presentes, pero no transformados. Dios no te llamó a sobrevivir espiritualmente.
te llamó a ser transformado. Y la transformación no siempre es cómoda. A veces pasa por momentos donde no sabes qué decir, donde solo sabes sentir. Y eso no te hace menos espiritual, te hace más honesto delante de Dios. Familia, quiero que entiendas algo antes de seguir avanzando. Las explicaciones incorrectas no solo confunden, también roban. Roban profundidad, roban intimidad, roban sanidad. Porque si tú crees que ese llanto es un problema, vas a tratar de eliminarlo. Y si lo eliminas, puedes estar eliminando una de las puertas más sensibles por donde Dios quiere trabajar contigo. Todavía no te voy a revelar la verdad central, todavía no, pero necesitaba desmontar estas mentiras primero, porque no puedes recibir revelación nueva con filtros viejos. No puedes entender lo que Dios hace si sigues interpretándolo desde el miedo, la vergüenza o la presión de parecer fuerte. Escúchame bien, con esta frase quiero que te quedes mientras seguimos caminando. No todo lo que te hace llorar te debilita. Hay cosas que te lloran porque te están sanando. Y si no entiendes eso, vas a seguir peleando contigo mismo cada vez que Dios se acerque. Quédate aquí, no cierres tu espíritu. Porque ya estamos cerca de algo que va a poner luz donde antes solo había confusión. Hermano, hermana, familia, ahora entramos en una zona más profunda y aquí necesito que no te desconectes. Aquí no vengo a explicarte todavía la causa, pero sí vengo a mostrarte el conflicto espiritual que se activa cuando ese llanto aparece. Porque no es casual que muchos de ustedes, justo en el momento en que empiezan a llorar delante de Dios, sientan también resistencia, incomodidad, confusión o incluso ganas de detenerse. Eso no es neutral, eso no es vacío. Eso es un campo de batalla invisible. Escúchame bien. Hay algo que sucede en el mundo espiritual cuando una persona se acerca a Dios con el corazón abierto, aunque no sepa explicarlo. Hay movimientos que no se ven, hay tensiones que no se anuncian, hay reacciones que no nacen de la carne. Y una de las señales más claras de que algo espiritual está ocurriendo es que no todo dentro de ti quiere quedarse ahí. Una parte de ti quiere seguir, pero otra quiere huir. Y esa lucha interna no es imaginación, es discernimiento sin palabras. Yo sé que muchos han sentido esto. Empiezas a llorar y al mismo tiempo aparece un pensamiento que dice: ya basta, esto es demasiado. No te expongas, no sigas. A veces no es una voz clara, es una urgencia, una incomodidad, una sensación de querer cambiar de momento. Y tú piensas que eso eres tú, pero escúchame con autoridad y con cuidado. No todo pensamiento que aparece en un momento santo viene de Dios. El enemigo no siempre entra con gritos. Muchas veces entra con interrupciones suaves, con dudas razonables, con incomodidades pequeñas, con ideas que parecen prudentes, porque Él sabe algo que muchos creyentes han olvidado. Cuando una persona empieza a quebrarse delante de Dios, las fortalezas internas empiezan a perder poder, y eso no le conviene. Por eso hay personas que sienten paz después de llorar, pero también sienten cansancio antes de hacerlo. Hay una resistencia previa, hay un peso que intenta impedir el momento. Y si no lo entiendes, terminas cediendo a la resistencia y llamándola autocontrol, cuando en realidad era una puerta que Dios estaba tocando. Escúchame bien, iglesia. No todo cansancio es físico. Hay cansancio espiritual que aparece justo antes de un avance. No todo agotamiento es señal de parar. A veces es señal de que estás a punto de entrar en algo más profundo. Y el enemigo sabe leer eso. Él no puede leer tu futuro, pero sí puede leer tus reacciones. Y cuando ve que tu espíritu se está abriendo, Él intenta cerrar lo que puede. Aquí hay algo que necesito decir con mucha claridad. El llanto delante de Dios no siempre es cómodo, pero casi siempre es confrontador. Porque cuando lloras sin saber por qué, no estás llorando por lo que entiendes. Estás llorando por lo que Dios está tocando. Y eso incomoda al alma que quiere tener todo bajo control. Eso incomoda a la mente que quiere explicarlo todo. Eso incomoda a la carne que no quiere rendirse. Por eso algunos sienten vergüenza, porque la vergüenza es una herramienta para detener procesos. ¿Qué van a pensar? ¿Por qué me pasa esto a mí? No debería estar así. Y esas preguntas no vienen de Dios. Dios no avergüenza, Dios expone para sanar, no para humillar. Pero el enemigo usa la vergüenza para hacerte cerrar el corazón, justo cuando Dios lo está abriendo.
Y aquí quiero hablarle a la persona que ha sentido esto en su casa, a solas, no solo en la iglesia, porque algunos piensan que esto es solo un ambiente emocional colectivo. Pero hay quienes lloran en su cuarto, en la madrugada, sin música, sin nadie mirando, y aún así sienten esa lucha interna. ¿Por qué? Porque no es el ambiente, es el encuentro. Y todo encuentro con Dios genera reacción. Hay algo que muchos no entienden. Cuando Dios se acerca, no solo trae consuelo, también trae luz. Y la luz revela. Y lo que se revela, se confronta. Y lo que se confronta quiere esconderse. Por eso hay resistencia. No porque Dios quiera dañarte, sino porque hay cosas dentro de ti que han vivido en la oscuridad demasiado tiempo. Y cuando la luz llega, tiemblan. Escúchame bien. Y recibe esto con madurez espiritual. No todo lo que se mueve dentro de ti cuando lloras es tuyo. Hay cargas que no te pertenecen, pero que has llevado. Hay pesos que heredaste. Hay palabras que se sembraron en ti cuando no tenías defensa. Hay procesos que se detuvieron. Y cuando Dios toca eso, hay fricción. Porque nada que ha estado atado por años se suelta sin resistencia. Yo he visto personas que empiezan a llorar y luego sienten enojo. Otros sienten miedo. Otros sienten una tristeza que no sabían que estaba ahí y se asustan. ¿Por qué siento esto si estoy llorando? Porque la oración no siempre te hace sentir bonito, a veces te hace sentir verdadero. Y la verdad primero confronta, luego libera. Aquí hay un desgaste que muchos han vivido y no han sabido nombrar. El desgaste de pelear contra lo que Dios quiere hacer, no porque no lo quiera, sino porque no lo entiendes. Y cuando peleas contra un trato divino, te cansas más que cuando peleas contra el pecado. Porque es una lucha interna, silenciosa, constante. Y después dices, ya no siento ganas de orar. Claro, porque cada vez que orabas sentías que algo se movía y no sabías cómo manejarlo. Escúchame bien. Dios no te está empujando al llanto para agotarte. Te está llevando ahí porque hay cosas que no se sanan hablando. Hay cosas que no se resuelven declarando. Hay cosas que solo se liberan cuando el corazón se rinde sin palabra. Y eso no es debilidad espiritual, eso es profundidad espiritual. Pero como no te enseñaron esto, pensaste que estabas fallando. Pensaste que estabas retrocediendo. Pensaste que algo estaba mal contigo. Y eso abrió la puerta a la acusación. Nunca cambias. Siempre estás en lo mismo. Ya deberías estar mejor. Y esas voces no vienen del cielo. El cielo no apura procesos. El cielo los completa. Familia, hay personas que se han vuelto expertas en funcionar espiritualmente, pero no en permitir. Funcionan en el servicio, funcionan en la rutina, funcionan en la doctrina. Pero cuando Dios quiere tocar lo que no funciona bien por dentro, ahí se bloquean. Y eso no es falta de fe, es falta de enseñanza. Nadie les explicó que Dios también trabaja en los silencios, en las lágrimas, en los momentos donde no hay control. Y aquí hay algo que necesito decir con mucho cuidado. El enemigo le teme más a un creyente rendido que a un creyente activo, porque la actividad puede ser mecánica. La rendición es peligrosa para las tinieblas. Y cuando empiezas a llorar delante de Dios sin saber por qué, muchas veces estás más rendido de lo que crees. Y eso desata reacción. Por eso no todo es paz inmediata. A veces primero hay temblor, a veces primero hay incomodidad, a veces primero hay confrontación interna. No porque Dios sea cruel, sino porque Él es profundo. Y lo profundo no se trata a la ligera. Escúchame bien. Y con esto quiero cerrar este bloque. Si ese llanto fuera inútil, no habría tanta resistencia alrededor de él. Si fuera solo emoción vacía, no habría tanta lucha interna. Si fuera debilidad sin propósito, no te dejaría con paz después. Algo está pasando, algo se está moviendo, algo se está alineando y el enemigo lo sabe. Todavía no te voy a revelar la causa, todavía no, pero ya estamos cerca, muy cerca, porque primero había que reconocer el fenómeno, luego había que desmontar las mentiras, ahora había que entender el conflicto y después de eso viene la luz. Quédate, no te retires ahora, porque lo que Dios empezó a mostrarte en las lágrimas está a punto de explicártelo con claridad. Hermano, hermana, familia, ahora vamos a poner los pies sobre terreno santo. Y te lo digo así porque en este punto ya no estamos hablando solo de experiencias, ni de sensaciones, ni de luchas internas.
Ahora entramos en el testimonio silencioso de la Escritura, en ese lugar donde la Biblia no teoriza, sino que muestra. Y necesito que entiendas algo desde el inicio. La Biblia nunca fue un libro incómodo con las lágrimas. Los hombres y mujeres que caminaron con Dios no fueron de piedra. Fueron de carne, de espíritu, de alma, y lloraron. Y cuando lloraron delante de Dios, Dios no los rechazó, no los corrigió, no los avergonzó. Quiero que escuches esto con atención, porque aquí muchos van a sentir descanso. No eres la primera persona que llora delante de Dios sin entenderlo. No eres una anomalía espiritual, no eres un caso extraño, no eres un creyente defectuoso. Lo que te ocurre aparece una y otra vez en la historia bíblica, aunque nadie te lo haya enseñado así. Mira a Ana, una mujer fiel, piadosa, constante, pero cargada por dentro. La Biblia dice que oraba y lloraba amargamente delante de Dios. No estaba gritando fórmulas, no estaba declarando promesas en voz alta. Estaba derramando el alma. Y el sacerdote, que debía discernir, no entendió. Pensó que estaba fuera de sí. Pensó que algo estaba mal con ella. ¿Te das cuenta? Incluso líderes espirituales pueden malinterpretar las lágrimas cuando no entienden el trato de Dios. Pero Dios sí entendió y Dios respondió. No reprendió su llanto, lo honró. Mira a David, el rey, el guerrero, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Tú sabes cuántas veces la Biblia lo muestra llorando? Llorando de madrugada, llorando en soledad, llorando en oración, llorando sin fuerzas. Y aún así nadie se atrevería a decir que David era débil espiritualmente, porque sus lágrimas no lo alejaron de Dios, lo acercaron, porque cuando David lloraba no estaba perdiendo autoridad, estaba siendo tratado. Y quiero que veas algo importante. La Biblia no siempre explica por qué lloraban. Simplemente lo muestra, como diciendo, esto es parte del camino. Como diciendo, esto también es lenguaje espiritual. Porque hay momentos donde las palabras no alcanzan. Hay momentos donde el alma se queda sin vocabulario. Y ahí aparecen las lágrimas. Mira a Jeremías, el profeta. El hombre que cargó el peso del juicio y del amor de Dios por su pueblo. Llamado el profeta llorón. No porque fuera inestable, sino porque sentía el corazón de Dios. ¿Tú crees que Jeremías lloraba porque era débil? No. Lloraba porque veía lo que otros no veían. Lloraba porque cargaba lo que otros ignoraban. Lloraba porque su espíritu estaba alineado con el dolor de Dios. Y eso, familia, no es debilidad. Eso es sensibilidad espiritual elevada. Mira a Jesús. Y aquí necesito que pares un momento, porque si esto no te sacude, nada lo hará. El Hijo de Dios, perfecto, sin pecado, sin trauma, sin desorden interior. Jesús lloró, y no lloró una sola vez. Lloró frente a la tumba de Lázaro. Lloró sobre Jerusalén. Lloró en Getsemaní con gran clamor y lágrimas. ¿Por qué lloró Jesús? No porque estuviera confundido, no porque le faltara fe, no porque fuera débil. Lloró porque estaba completamente conectado con el corazón del Padre y con la condición humana. Lloró porque el amor, cuando es puro, también duele. Ahora dime tú, si Jesús lloró en momentos espirituales profundos, ¿por qué tú te juzgas cuando lloras delante de Dios? ¿En qué momento la iglesia decidió que llorar era señal de inmadurez cuando el Maestro lloró en los momentos más santos? La Biblia no presenta las lágrimas como falla, las presenta como respuesta. Respuesta al encuentro, respuesta a la verdad, respuesta a la presencia. Y aquí hay algo que quiero que guarde. Dios no siempre explica antes de tocar. Muchas veces toca primero y explica después. Y eso es exactamente lo que muchos de ustedes han vivido. Mira los salmos. No son tratados teológicos fríos, son oraciones empapadas. Mis lágrimas han sido mi pan de día y de noche. Cansado estoy de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. ¿Tú crees que Dios inspiró eso para avergonzarte? ¿O para decirte que hay momentos donde llorar también es orar? Pero escucha bien, porque esto es importante. La Biblia tampoco romantiza el llanto. No dice llora y ya. No dice vive quebrado sin sentido. Las lágrimas en la Escritura siempre están conectadas a un proceso, a un trato, a una transición.
a una obra que Dios está haciendo en lo profundo. Y eso es lo que muchos no entendieron. Vieron las lágrimas, pero no vieron el propósito. En la Biblia, cuando Dios iba a levantar, primero trataba. Cuando iba a enviar, primero quebrantaba. Cuando iba a sanar, primero sacaba lo que estaba escondido. Y muchas veces el canal fue el llanto. No porque Dios disfrute verte llorar, sino porque hay cosas que solo salen cuando el alma baja la guardia. Y aquí quiero decir algo con mucha claridad. Dios no desprecia el llanto honesto. La Biblia dice que Él está cerca del quebrantado de corazón, no del perfecto, no del que se controla siempre, del quebrantado. Y quebranto no es destrucción, es apertura. Es cuando algo se rinde, es cuando algo deja de resistir. Mira cómo Dios responde a los que lloran en la Biblia. Nunca con burla, nunca con silencio eterno, nunca con rechazo, siempre con dirección, con sanidad, con promesa, con restauración. A veces no inmediata, pero siempre completa. Porque Dios no provoca lágrimas para luego abandonarte en ellas. Familia, quiero que veas esto. La Biblia valida lo que tú has vivido, aunque nadie te lo haya dicho. No estás inventando nada, no estás exagerando. Estás caminando por una senda que muchos hombres y mujeres de Dios caminaron antes que tú. Y si ellos no se avergonzaron, tú tampoco deberías hacerlo. Todavía no te voy a revelar la causa espiritual exacta, todavía no. Pero ahora ya sabes algo fundamental. Dios no es ajeno a tus lágrimas. Él no las ve como estorbo. Él no las ve como problema. Él no las ve como ruido emocional. Las ve como parte del lenguaje del alma cuando Él está trabajando más allá de las palabras. Y con esto quiero cerrar este bloque grabándolo en tu espíritu. Si las lágrimas fueran un error, la Biblia las habría corregido. Pero como son parte del trato de Dios, la Biblia las honra. Y eso cambia todo. Ahora ya no estamos hablando solo de lo que tú sientes. Estamos hablando de un patrón bíblico. Y cuando algo se repite en la palabra, no es casualidad, es señal. Y estamos a punto de entenderla. Hermano, hermana, familia. Ahora sí. Ahora entramos al punto donde muchos sienten alivio y otros sienten un santo temblor, porque aquí se revela la verdad que estuvo operando todo este tiempo sin nombre. Y te lo digo con cuidado, con respeto espiritual, porque esto no es una explicación liviana. Esto es una revelación que ordena lo que estaba desordenado dentro de ti. Escúchame bien y no te apresures. El llanto que aparece cuando oras o cuando adoras no es tristeza común, no es debilidad emocional, no es inestabilidad espiritual. Ese llanto es la respuesta natural del alma, cuando el espíritu entra en contacto directo con la presencia de Dios y la verdad empieza a tocar capas profundas que nunca fueron tratadas con palabras. No es un llanto provocado, es un llanto activado. Hay cosas que Dios no sana hablándote. Hay cosas que Dios no transforma explicándote. Hay cosas que Dios no libera con una enseñanza bonita. Hay lugares del alma que solo se abren cuando el corazón se rinde sin argumentos. Y ahí, justo ahí, aparecen las lágrimas. No porque estés perdiendo fuerza, sino porque estás soltando el control. Escúchame bien, cuando lloras al orar, no estás llorando por lo que recuerdas, estás llorando por lo que Dios está tocando. Y muchas veces tú no sabes qué es, porque no todo lo que se sana estaba consciente. Hay dolores que se archivaron, hay cargas que normalizaste, hay heridas que dejaste de nombrar para sobrevivir. Y cuando la presencia de Dios llega, no pasa por la mente primero, pasa por el espíritu. Y el espíritu le habla al alma, y el alma responde con lágrimas. Esto es clave. Las lágrimas son el idioma del alma cuando la mente se queda sin lenguaje. Por eso no sabes explicarlas. Por eso no vienen con un recuerdo claro. Por eso no siempre sabes decir lloro por esto. Porque no estás llorando por un evento, estás llorando por un proceso que se está moviendo. Aquí hay algo que necesito que entiendas profundamente. Dios no está sacando algo de ti para exponerte, lo está sacando para sanarte. No te está quebrando para dejarte en el piso, te está quebrando para reordenarte por dentro. Porque hay corazones que aprendieron a funcionar rotos, aprendieron a servir rotos, aprendieron a amar rotos,
aprendieron a creer rotos. Y Dios no quiere que sigas viviendo así. Cuando lloras al adorar, muchas veces no estás llorando por el pasado. Estás llorando porque tu espíritu reconoce el descanso que nunca tuvo. Estás llorando porque por un momento bajaste la guardia. Estás llorando porque por fin no tienes que sostener nada. Estás llorando porque el alma se da cuenta de que no está sola. Y eso, familia, es poderoso. El enemigo te dijo que ese llanto era señal de atraso. Dios te dice que es señal de sensibilidad espiritual. El enemigo te dijo que era debilidad. Dios te dice que es respuesta a su presencia. El enemigo te dijo que te estabas desordenando. Dios te dice que te está ordenando por dentro. Escúchame bien, porque aquí hay una verdad que cambia todo. Dios no empieza sanando lo que tú sabes que está roto. Empieza sanando lo que aprendiste al esconder incluso de ti mismo. Y cuando eso se toca, no hay discurso, hay lágrimas, no hay lógica, hay rendición, no hay control, hay descanso. Por eso después de llorar te sientes más liviano, por eso hay paz, por eso algo se acomoda, por eso no te sientes peor, te sientes alineado, porque cuando Dios toca el alma, no deja caos, deja orden interno. Tal vez no sabes qué cambió, pero sabes que algo cambió. Y eso no es sugestión, eso es obra espiritual. Ahora escucha esto con mucha atención. El llanto en la presencia de Dios no es el final del proceso, es la puerta. Es el momento donde Dios puede entrar sin resistencia, donde el alma deja de defenderse, donde el espíritu toma liderazgo. Y cuando eso ocurre, Dios empieza a trabajar en niveles que no se trabajan con palabras. Por eso muchos lloran al mencionar el nombre de Jesús, porque ese nombre no es solo sonido, es autoridad, es verdad, es identidad. Y cuando tu espíritu reconoce quién está delante de él, algo se rinde automáticamente. No por miedo, sino por amor. No por culpa, sino por reconocimiento. Familia, quiero decirte algo que te va a liberar. No tienes que entender todo para permitir que Dios sane. Hay procesos que no pasan por la mente, pasan por la presencia, pasan por el alma, pasan por la entrega. Y Dios no te pide que los analices, te pide que no los resistas. Y aquí viene algo importante. Cuando lloras delante de Dios, no estás retrocediendo, estás atravesando una transición. Nadie cruza de una temporada a otra sin dejar algo atrás. Nadie entra en una nueva profundidad sin soltar capas viejas. Y muchas veces lo que se suelta sale en forma de lágrimas. Esto no es misticismo barato, esto es profundamente bíblico. El corazón quebrantado no es el que está destruido, es el que está abierto. Y Dios trabaja mejor en corazones abiertos que en corazones fuertes por fuera, pero cerrados por dentro. Escúchame bien y deja que esto te abrace. Dios no te está pidiendo que llores, te está permitiendo hacerlo, porque confía en ti, porque sabe que puedes atravesar ese proceso, porque sabe que no te va a destruir, te va a sanar, porque sabe que no te va a dejar vacío, te va a llenar. Por eso ese llanto aparece cuando adoras. Porque la adoración no es solo música, es rendición, es decir, aquí estoy sin máscaras. Es dejar de fingir fortaleza, es permitir que Dios sea Dios. Y cuando eso pasa, el alma responde. Hermano o hermana, si has llorado al orar, no te avergüences más, no te juzgues más, no te apagues más. Ese llanto es señal de que Dios está trabajando contigo en un nivel profundo, personal, íntimo. No es para todos, no todos lo viven igual. Pero si te pasa a ti, es porque Dios te está llevando más adentro. Y con esto quiero cerrar este bloque, sellándolo con esta verdad. Las lágrimas que vienen en la presencia de Dios no son un problema que hay que corregir, son una obra que hay que permitir. Y cuando dejas de resistirlas, Dios deja de trabajar en la superficie y empieza a transformar desde la raíz. Ahora ya sabes la verdad, ya tiene nombre, ya tiene sentido, y a partir de aquí todo cambia. Hermano, hermana, familia, ahora que la verdad fue expuesta, ahora que el llanto tiene nombre y sentido, viene un momento que no es cómodo, pero es necesario. Porque toda revelación auténtica exige una respuesta. Y aquí ya no estamos hablando de entender, estamos hablando de qué vas a hacer cuando vuelva a pasar. Porque va a volver a pasar. Y lo que determines en tu corazón hoy va a definir si cooperas con Dios o si vuelves a resistirlo. Escúchame bien,
con amor pero con firmeza. Hay personas que después de entender esto siguen haciendo lo mismo de siempre. Siguen cerrándose, siguen controlando, siguen huyendo del momento santo. Y no porque no amen a Dios, sino porque el miedo al proceso es más fuerte que el deseo de sanidad. Y eso hay que confrontarlo, no para herir, sino para liberar. Cuando el llanto vuelve y tú lo apagas, estás diciendo sin palabras: Dios, hasta aquí. Cuando te distraes, cuando cambias la música, cuando te levantas, cuando fuerzas la compostura, no estás siendo maduro, estás resistiendo una obra. Y eso no te hace malo, pero sí te mantiene estancado. Porque Dios no trabaja donde se le pone límite constante. Aquí hay una pregunta que necesito que te hagas con honestidad. ¿Qué te da más miedo, llorar delante de Dios o permitir que Él termine lo que empezó? Porque muchas veces no huimos de las lágrimas, huimos de lo que Dios podría cambiar si nos rendimos del todo. Huimos de soltar el control, huimos de dejar de cargar lo que nos ha definido por años. Escúchame bien, no toda resistencia es rebeldía. Muchas veces es miedo. Miedo a sentir demasiado, miedo a recordar, miedo a soltar, miedo a cambiar. Porque sanar implica dejar de vivir desde la herida. Y eso confronta identidades construidas en el dolor. Hay gente que no sabe quién sería sin esa carga. Y Dios lo sabe. Por eso Él no te empuja, te invita. Pero si tú siempre te retiras, el proceso se alarga. Hay creyentes que dicen: yo ya entendí esto, pero cuando llega el momento vuelven a cerrarse. Entender no es lo mismo que rendirse. Y Dios no está buscando personas informadas, está buscando corazones disponibles. Corazones que digan: no sé qué estás tocando, Señor, pero no me voy a ir. Escúchame con autoridad espiritual. No controles lo que Dios está ordenando. No analices en exceso lo que Él está sanando. No quieras dirigir un proceso que no nació de tu mente. Cuando el llanto llega, no es momento de explicarte, es momento de permanecer. No es momento de huir, es momento de quedarte. Porque el que se queda, ve el fruto. El que huye, repite el ciclo. Y aquí tengo que decir algo que tal vez incomoda. Hay personas que oran mucho, pero permiten poco. Hablan con Dios, pero no se dejan tocar. Sirven a Dios, pero no se rinden. Y eso cansa. Porque servir desde un alma no sanada es agotador. Amar desde un corazón herido es agotador. Creer desde un interior fragmentado es agotador. Y Dios no quiere verte agotado, quiere verte restaurado. Cuando el llanto vuelve, no te disculpes con Dios, no te avergüences, no te juzgues, no te digas otra vez. Dite: aquí estoy, porque ese momento no es retroceso, es avance interno, no siempre visible, no siempre inmediato, pero real. Y lo real en el Espíritu siempre produce fruto, aunque tarde. Escúchame bien, iglesia. Dios no te llamó a ser fuerte todo el tiempo, te llamó a ser verdadero delante de Él. Y la verdad a veces llora, a veces tiembla, a veces se queda en silencio, pero la verdad siempre libera. La fortaleza fingida, no. Si cada vez que Dios toca ese lugar tú te vas, nunca sabrás qué había al otro lado de la rendición. Pero si un día decides quedarte, aunque no entiendas, aunque tiemble el alma, aunque caigan lágrimas, ese día algo se rompe para siempre. No para mal, sino para bien. Y con esto cierro este bloque, dejándote una confrontación que no condena, pero sí despierta. No le pidas a Dios profundidad si no estás dispuesto a permitir el proceso que la profundidad requiere. Porque Dios es fiel, pero no fuerza. Él toca la puerta. Tú decides si la abres o si vuelves a cerrarla suavemente y sigues igual. Quédate, permite, no huyas, porque lo que Dios está haciendo en ti no es para desordenarte, es para liberarte de una vez por todas. Hermano, hermana, familia, ahora entramos en el terreno donde la revelación se vuelve vida diaria, donde lo que Dios te mostró no se queda en una experiencia, sino que se convierte en una postura espiritual consciente. Porque no basta con saber por qué lloras, no basta con haber entendido el proceso. Ahora necesitas saber cómo caminar con eso sin miedo, sin confusión y sin volver atrás. Escúchame bien, a partir de hoy, cada vez que ese llanto vuelva, porque volverá, ya no puedes tratarlo como un accidente ni como algo que simplemente pasa.
Ahora sabes que es una invitación. Y las invitaciones se responden, no se ignoran. Dios no te está interrumpiendo cuando lloras, te está llamando más cerca. Y la manera en que respondas determinará la profundidad de tu sanidad. Cuando llegue ese momento, no lo fuerces, pero tampoco lo evites. No te empujes a llorar, pero tampoco te contengas. Simplemente permanece. Permanece sin prisa. Permanece sin analizar. Permanece sin juzgarte. Permanece sin pedirle explicaciones a Dios, porque ese no es un momento para entender, es un momento para confiar. Hay personas que en cuanto empiezan a llorar, se apresuran a decir, Señor, quítame esto. Cuando Dios no vino a quitar, vino a sanar. Otros empiezan a hablar sin parar, como queriendo llenar el silencio, cuando el silencio es justo donde Dios está trabajando. Aprende esto y guárdalo como un tesoro. Cuando Dios toca profundo, a veces tu mejor oración es no decir nada. No necesitas recordar nada específico. No necesitas buscar una causa. No necesitas revivir el pasado. Dios sabe exactamente qué está tocando. Tú solo necesitas darle permiso. Permiso para quedarse. Permiso para terminar. Permiso para hacer lo que nadie más pudo hacer en ti. Y aquí hay algo muy importante. No midas el proceso por lo que sientes inmediatamente después. Hay sanidades que son silenciosas. Hay libertades que se manifiestan con el tiempo. Hay ajustes internos que no se anuncian, pero cambian la forma en que reaccionas, en que amas, en que oras, en que descansas. No todo se siente espectacular, pero lo verdadero siempre transforma. Cuando el llanto pase, no te preguntes, ¿por qué lloré? Pregúntate, ¿qué necesito soltar ahora? A veces será una actitud, a veces será una carga, a veces será una exigencia contigo mismo, a veces será una forma de relacionarte con Dios desde el miedo y no desde la confianza. El llanto no es el final, es el punto donde algo se afloja para que puedas caminar diferente. Familia, hay algo que quiero que entiendas con claridad. Dios no te va a llevar a profundidad para dejarte sin herramientas. Por eso, después de esos momentos, cuida tu interior, cuida lo que escuchas, cuida lo que consumes, cuida con quién hablas. No expongas un proceso santo a opiniones ligeras. No todo el mundo sabe honrar lo que Dios está haciendo contigo. Hay cosas que se guardan en el corazón hasta que maduran. Y no te sorprendas si después de estos momentos sientes una mayor sensibilidad. No es debilidad. Es que ahora estás más consciente, más despierto, más conectado. Eso requiere cuidado, pero también produce fruto. Te volverás más compasivo, más paciente, más dependiente de Dios. Y eso no te resta fuerza, te da autoridad desde la sanidad. Cuando vuelvas a orar, ora con menos esfuerzo y más entrega. Cuando vuelvas a adorar, no busques sentir algo, busca estar. Dios no es una experiencia que se provoca, es una presencia que se honra. Y cuando la honras, Él se manifiesta como quiere, no como tú lo controlas. Escúchame bien, y esto es clave, no te compares. No todos lloran igual, no todos pasan por el mismo ritmo, no todos viven el proceso de la misma manera. Lo que Dios hace contigo es personal. No necesitas validación externa, no necesitas parecerte a nadie, necesitas ser fiel a lo que Dios está haciendo en tu interior. Si un día no lloras, no te culpes. Si un día lloras mucho, no te juzgues. Camina en equilibrio, camina en confianza, camina sabiendo que Dios no juega con tu corazón. Él no abre cosas para dejarlas a medias. Él no toca para luego abandonar. El que comenzó la obra, la va a terminar. Y ahora quiero hablarle a la persona que por primera vez, después de mucho tiempo, siente esperanza. Esperanza de que no estaba rota. Esperanza de que no era debilidad. Esperanza de que Dios no la había dejado. Escúchame, esa esperanza no es emoción pasajera. Es el fruto inicial de una sanidad que está en marcha. Cuídala. No la apagues con incredulidad. No la enfríes con miedo. A partir de hoy, cuando ese llanto venga, no te defiendas, recíbelo con reverencia. No como quien pierde el control, sino como quien confía lo suficiente en Dios para bajar la guardia.
porque solo el que baja la guardia delante de Dios puede levantarse verdaderamente libre. Y con esto cierro este bloque, dejándote una instrucción sencilla pero poderosa. Cuando las lágrimas vengan, no te vayas. Quédate. Quédate en la presencia, quédate en silencio, quédate sin máscaras, porque ahí, en ese lugar que antes te confundía, Dios está formando la versión más sana, más libre y más verdadera de ti. Lo que viene después no es retroceso, es identidad, es descanso, es restauración, y Dios no falla en eso.